nos tenemos que esperar a que todos los testigos mueran y que de pronto también el señor Santiago Uribe ya no nos acompaña en este mundo. Él ha tenido muchos procesos, pero este es el que ha llegado más lejos en materia penal. Fue declarado delito de lesa humanidad que está relacionado con las masacres del Aro y el asesinato de Jesús María Valle. En directo con Coronel. Es muy especial lo que nos está contando el doctor Miguel Ángel del Río, porque, digamos, por un camino o por otro, se nota que la estrategia de la defensa es acercarse a la fecha de octubre de 2025 sin que haya decisión, o por lo menos sin que haya decisión en segunda instancia, y eso es bastante probable que lo logre. Ante eso, ¿hay algo por hacer? Daniel, mire, primero, la Administración de Justicia, fíjese que ahorita con esta decisión la Fiscalía General de la Nación envió una carta y el despacho también, estableciendo la necesidad de que por ser un proceso de trascendencia nacional, pues que le dieran prioridad y prelación. El tribunal había respondido en principio que debían cumplirse el orden establecido sobre el cual llegaban las apelaciones, pero evidentemente terminó tomando una decisión rápida y eso me parece muy importante. Entonces, necesitamos que el juzgado de primera instancia le dé desarrollo de manera rápida, cosa que está haciendo. Eso por una parte. Recordemos que por otra parte, el doctor Eduardo Montalegre tiene una teoría que, digamos, la representación de víctimas ha acogido con cierta prudencia y que nos parece viable, que es el tema de los delitos conexos. Recordemos que hay un proceso madre que fue declarado delito de lesa humanidad, que está relacionado con las masacres del Aro y el asesinato de Jesús María Valle. Hay aspectos fundamentales y estructurales que podrían prestarse para valorar esa posibilidad. Compleja, sí, para llevarla a la práctica, porque habría que establecer entonces cómo estos delitos de fraude procesal o de soborno en actuación penal podrían conexarse con los delitos de lesa humanidad. Y tendríamos entonces que, estando a puertas de la posibilidad de una prescripción, valorar esa o cualquier otra eventualidad que podríamos hacer precisamente para no permitir entonces que este proceso prescriba. ¿Quién determina la conexidad entre estos dos delitos por los cuales ha sido procesado el expresidente Álvaro Uribe, el proceso que ha llegado más lejos? O sea, él ha tenido muchos procesos, pero este es el que ha llegado más lejos en materia penal. ¿Quién determina si es conexo con delitos de lesa humanidad o no? ¿Qué autoridad? La Fiscalía General de la Nación, que está llevando la investigación por la masacre del Aro. ¿Y cómo avanza esa investigación por la masacre del Aro y el asesinato del doctor Jesús María Valle? Lenta, como todos los delitos de lesa humanidad, porque mire la gran paradoja de los delitos de lesa humanidad, Daniel. La gente lucha precisamente porque las grandes investigaciones de este país no prescriban. Y entonces sobre esas normalmente los fiscales deciden que declarar los delitos de lesa humanidad elimina la prescripción. Pero hay un problema, y es que al identificar y al reconocer que los delitos no prescriben, los procesos se vuelven muy lentos y esa lentitud hace que se vaya perdiendo la posibilidad de la prueba. Entonces van muriendo testigos, van desapareciendo elementos materiales de convicción y usted ve que los grandes eventos relacionados con delitos de lesa humanidad, ninguno ha sido resuelto. Los grandes magnicidios que hoy están catalogados precisamente de esa manera no tienen avance ni responsabilidad porque los fiscales no tienen ya el peso y la urgencia de la prescripción y simplemente dejan que en el tiempo vayan extendiéndose y evidentemente no hay justicia. La gran paradoja de la justicia, entre otras cosas. En esto hay un caso que se me viene a la cabeza y que es relacionado con no voy a decir conexo porque es otra cosa, pero sí relacionado, que es el proceso de los 12 apóstoles. El hermano del señor expresidente Álvaro Uribe, el hacendado Santiago Uribe Vélez, ya terminó el proceso de juicio. La Fiscalía y la Procuraduría, incluso, la Procuraduría que usted sabe que se ha vuelto en muchos casos un instrumento del poder,
la Procuraduría y la Fiscalía al unísono han pedido la condena del señor Santiago Uribe Vélez y sin embargo el proceso se quedó en el despacho de un juez de Medellín que ya completó 2 años y 8 meses, perdóneme, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, sí, 2 años y 8 meses sin resolver esta situación. ¿Hay ante esa inacción alguna posibilidad de interponer una queja, de pedir que la justicia realmente opere en estos casos o nos tenemos que esperar a que todos los testigos mueran y que de pronto también el señor Santiago Uribe ya no nos acompañe en este mundo para que tome la justicia una decisión? No, pero ahí hay algo más insólito, Daniel, en ese proceso, porque en ese proceso se terminó el debate probatorio, es decir, ya pasaron testigos. Lo que falta es que el juez emita un sentido del fallo, que es lo más insólito, es decir, ya no es que la administración de justicia no fue eficiente, ya se terminó el debate probatorio, ya se superó el juicio, ya se dieron los alegatos finales de conclusión de las partes, solamente falta que el juez emita el sentido del fallo, o de carácter absolutorio o de carácter condenatorio. Me llama la atención que lleva casi dos años. 2 años y 8 meses. En esa abstracción, y uno dice, bueno, pero ¿qué puede pasar ahí? Seguramente es el temor del funcionario en tomar una u otra decisión, porque ambas van a tener consecuencias. Aunque yo creería que si se ha demorado tanto es porque la sensación es que será un fallo condenatorio. Y bueno, pero quizás será un fallo condenatorio ante la Corte Celestial, porque si él se sigue demorando, eso no va a tener ningún efecto aquí en la tierra. Es que tengo entendido que el juez ha sido denunciado, que se presentaron quejas también disciplinarias, pero entonces él ha respondido que no ha tenido el suficiente apoyo al interior de su despacho. En fin, situaciones que para mí son inaceptables desde el punto de vista de la administración de justicia y que se tienen que seguir generando las presiones a través también de los medios de comunicación y a través de la administración de justicia. Es inaceptable que un funcionario se demore tanto en emitir un sentido del fallo, por más complejidad que tenga un proceso, porque además, Daniel, es un mensaje inaceptable para la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que busca es que precisamente en esos casos de trascendencia nacional, la administración de justicia funcione de manera legítima y rápida. El juez ha alegado que es un proceso muy voluminoso, pero pues se supone que él presenció todo el juicio y que estaba enterado de cuáles eran las pruebas y todo eso. Entonces necesita volver a empezar de cero, a enterarse quién es el acusado y cuáles son las pruebas y todo para poder emitir un sentido de su sentencia. Sí, eso es absurdo. Es decir, si él presenció el debate probatorio y precisamente esa es la función en la concentración, en la inmediación de la prueba frente al juicio, pues lo ideal es que tenga mucho más sencilla y más fácil la capacidad de tomar una determinación. Pero si se va a poner a estudiar otra vez el proceso, evidentemente se va a tomar todo el tiempo. Ese es un proceso complejo, es un proceso que tiene muchos vértices y evidentemente yo creo que ya es hora que se tome una decisión al respecto, Daniel.